Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y una vez más quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de su programa que transmitimos aquí desde los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Gracias como siempre por escribirnos a nuestra dirección, a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com. Como siempre explicamos, todos los pedidos de oración son transmitidos ya sea al convento de sacerdotes que están aquí en la estación o a las religiosas que viven con nuestra querida Madre Angélica para que sean presentadas ante Dios. Sus preguntas son también incorporadas a los temas de los programas. Como hemos explicado, nos resulta imposible por el volumen responder directamente, es decir, no es posible esperar de nuestra parte que podamos responder personalmente a cada uno de los correos electrónicos, pero como lo he dicho antes y quiero repetirlo, leo cada uno de los correos, absolutamente cada uno de ellos, no prescindimos de ninguno de ellos. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que nos va a permitir abordar un tema no solamente de enorme interés para nuestra vida personal, sino también de tremendo impacto para la vida de la Iglesia y del mundo. Es el padre Ernesto María Caro Osorio. Padre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Aquí estamos para cara a cara descubrir este misterio tan importante que le llama San Pablo el misterio de la iniquidad. Agradezco mucho la invitación de WTN para este programa y pues estoy a tus órdenes para poder iluminar un poco más a tu auditorio sobre este tema que me has invitado a tratar el día de hoy. Padre, ¿nos puede contar un poco cuál es su labor pastoral? ¿Qué responsabilidad ha recibido del obispo de su diócesis? Bien, pues soy párroco de la parroquia de la Santa Cruz en San Nicolás, pertenezco a la diócesis de Monterrey en México y ahí soy párroco de esta parroquia, además soy juez del tribunal eclesiástico, soy maestro del seminario de Monterrey y soy el exorcista de la diócesis soy el exorcista de mi diócesis. Usted es el exorcista de la diócesis de Monterrey. Así es. ¿Cuál es el trabajo de un exorcista? Pues básicamente es echar fuera al demonio cuando éste logra penetrar las estructuras humanas, que puede hacerlo de diferente forma, pero básicamente toca al exorcista el trabajo de exorcizar, que quiere decir echar hacia afuera, ¿no? Ese de ahí viene la palabra exorcizar, es poner fuera de la persona, en este caso, al ángel maligno, al ángel caído, que por diferentes razones haya podido entrar, ya sea directamente a tomar posesión de la persona, que se llama la posesión completa, la posesión diabólica, o bien que lo está lastimando, se le llama vejación, que es una forma externa, pero ya dentro del medio de la persona, entonces hay que echarlo fuera de este medio para que la persona pueda adquirir nuevamente su libertad. Ese es propiamente el trabajo de un exorcista en una diócesis. Padre, el tema es extensísimo y por eso quiero desde ahora comprometerlo a que tenga usted la amabilidad de acompañarnos en otros programas para hablar a temas referidos precisamente a este servicio pastoral tan importante que usted presta. Pero en este programa me gustaría traerle a usted interrogantes que vienen no solamente de algunos católicos, sino de buena parte del mundo. Y es, no hay duda de que el mal existe. Pasan cosas horribles, una serie de inocentes sufren, pero ¿por qué la Iglesia cree, por qué los cristianos creen que en realidad el mal no es una fuerza cualquiera que podríamos llamar un karma negativo y que en realidad existe personificado, es decir, que existe lo que se llama el diablo, el demonio o Satanás?
Bueno, nosotros tomamos como referencia la Sagrada Escritura, ¿no? Es nuestra fuente de conocimiento y de revelación sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos espirituales. Aquí estamos hablando de un ser espiritual que viene mencionado en la Biblia desde las primeras páginas, ya en el capítulo 3 del Génesis, al inicio de la revelación que nosotros tenemos como cristianos, ya aparece ahí este personaje que llamamos el diablo o Satanás. Es el tentador, es el que va a instigar a los primeros padres, a los primeros humanos, a rebelarse contra Dios. Y de ahí hasta la última página, las últimas páginas de la Biblia, continuamente se habla de este ser y se habla de una persona que va tomando diferentes aspectos y características. Ciertamente es muy discutible hoy que todo pues se pone en discusión y que los mismos avances de la Sagrada Escritura, del estudio de la Sagrada Escritura, pues nos revelan diferentes géneros literarios, ¿verdad? Y este capítulo 3 del que estamos hablando es un género que se le conoce como fábula o ficción teológica, en donde lo que es importante no son exactamente en la narración los personajes, digamos, si había un árbol o si el demonio era realmente una serpiente o cómo fue que ocurrió, sino simplemente el hecho de que ocurrió. Es decir, ¿qué nos dice el Génesis 3? Nos dice que hay un ser perverso, ¿verdad?, que no tiene la forma de una serpiente. Veremos en un momento más tratar de explicar por qué el tema de la serpiente y de otras formas en las que se le representa, pero es una representación. En principio, el demonio, que aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura y del cual Jesús va a tener una participación muy importante, que creo que es la que viene a validarnos realmente su participación como un ser, es un ángel, es un ser espiritual, de tal forma que no tiene una fisonomía como nosotros los humanos. Es un ser espiritual, es un ser que es solamente espíritu, por lo que no tiene una representación, o podemos tener de él una representación variada, ¿no? Podemos tener la representación de una serpiente, podemos tener la representación de un león, podemos tener la representación, como se ha representado sobre todo últimamente, de una cabra, o la que cómicamente se ha desarrollado, que es un personaje pintado todo de rojo, con unos cuernos y una colita y una con cola, punta, ¿verdad? Si es que efectivamente el demonio es un ser personal, padre, y no es una energía negativa, un karma, y es un ser personal, ¿existe un demonio? No, existen muchos demonios. ¿Cómo así? En la creación, Dios creó, según nos lo revela la Sagrada Escritura, muy particularmente, gran parte de esta situación de la creación angélica la encontramos en el Apocalipsis. Especialmente en el capítulo 12 se nos narra la caída de una parte importante de estos ángeles. Según la Sagrada Escritura y los libros hebreos, Dios, cuando creó a toda la corte angélica, ¿verdad? O sea, Dios ha querido compartir su espacio, que también ahí entramos en temas de que no propiamente su espacio, pero se ha querido compartir Él, y ha invitado a través de la creación a diferentes seres. Los que sabemos que fueron creados primero que nosotros fueron los ángeles. Eran todos buenos. Entre ellos también, por lo que nos revela la Sagrada Escritura, hay jerarquías, hay diferentes grados de ángeles. Entre ellos destacaba uno que es llamado Luzbel, que era la luz más bella, era el ángel más hermoso de todos. Según nos narra la Escritura, este ángel llega a ensoberbecerse, ¿verdad?, porque finalmente todos terminamos teniendo la libertad. Es una de las características propias de la creación de Dios. Y que muchas veces la gente no comprende que
no podría haber bien si no hubiera libertad. Claro. Si todos fuéramos muñequitos que hemos sido programados para hacer las cosas buenas, no hay ningún mérito. Y que también los ángeles en su momento tuvieron que tomar una decisión si acogían o no acogían todo el bien y el amor que recibían de Dios, ¿no? Es correcto. O sea, en un momento determinado, o sea, ciertamente el cielo tiene un concepto de tiempo diferente al de nosotros y un concepto diferente al de espacio. Sin embargo, hay temporalidad y hay espacialidad, dado que hay temporalidad porque la temporalidad se define como el tránsito entre una situación y otra. Entonces, dado que en un momento dado todos eran buenos y hubo un momento en que ya no todos eran buenos, ahí hay una temporalidad que debe de seguir existiendo. O sea, hay una cierta temporalidad en el cielo. Y hay espacialidad, eso lo sabemos porque por la resurrección de Jesucristo, que ha también tomado un cuerpo como el de nosotros, un cuerpo físico como el de nosotros, ese cuerpo ocupa espacio. Entonces también en el cielo hay cierta espacialidad. En este misterio, porque finalmente de lo que vamos a estar hablando, Alejandro, es un misterio, ¿no? Ciertamente es difícil para el gnóstico, es difícil para la gente que no tiene pues que no quiere profundizar un poco en la situación del misterio. Es difícil el tema que estamos tratando porque estamos hablando de algo que no podemos ver, no podemos medir, no se puede tocar. Las energías se podrían medir, se podrían tocar, son algo que tiene que ver con nuestra temporalidad, con este mundo, mientras que estamos hablando aquí de una creación que se realiza cuando el mundo no existe. En este momento, según nos narra el Apocalipsis, este ángel, Luzbel, se rebela contra Dios pretendiendo usurpar su lugar. Se establece un combate, lo podemos leer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Se establece un combate y en este combate ahí aparece otro personaje importante que es muy mencionado también, el arcángel San Miguel, quien defiende la causa de Dios y finalmente pues expulsa al demonio de este ámbito celeste en donde está Dios. Esto es lo que hoy vamos a entender nosotros como la condenación. O sea, hay una separación de Dios. ¿Cuál es la imagen de esto? No lo sabemos, le llamamos infierno, y le llamamos infierno especialmente porque en el Antiguo Testamento se le llamaba el inferi, o sea, las regiones de abajo. Aquí entraría mucho la imaginería humana que pues tiene que tomar como punto de referencia las cosas que conoce. Entonces el cielo arriba, donde está Dios, hasta pues en el medievo la tierra o el universo se concebía como plano, abajo las regiones inferiores, y ahí viene el inferi, ¿verdad? Entonces el infierno, la sección de abajo, a donde van los muertos, o sea, la experiencia es: hacemos un agujero, metemos a la gente, la región del inferi, de ahí viene el infierno. Esta situación dio origen al concepto infierno, que no es propiamente, como a veces se piensa, un lugar en donde hay llamas. No sabemos si hay llamas, un lugar en donde se tortura a los que van ahí con trinches y este tipo de objetos que se han ido generando a lo largo pues de los siglos, ¿no? ¿Qué es el infierno? Sigue siendo un misterio, lo mismo que qué es el cielo. Solamente sabemos que el infierno es, tengo que decirlo porque no tengo otra categoría, ¿verdad? Es un lugar, aunque no es un lugar propiamente, es una dimensión, es algo que no es, por llamarlo así, el espacio, el lugar, el ámbito propio de Dios. ¿Okay? En esa rebelión se corta esta relación entre Dios y este grupo de ángeles que siguen a quien vamos a conocer como el capitán, ¿verdad? Que hoy lo llamaríamos Satanás, ¿verdad? O diablo, que es el divisor. Y así se crean estos dos bandos, dos espacios, dos dimensiones diferentes de algo sobrenatural, de un misterio que está fuera completamente de todo lo que existe, no están en ningún lado, coexisten en todas partes los dos espacios
La gente a veces cuando va a verme en alguna situación me dice, bueno, entonces el demonio está aquí, ¿sí? O sea, compartimos, pero no pueden entrar en relación con nosotros, ni los ángeles buenos, ni los ángeles malos. Ellos están en una dimensión que sale del aspecto terreno o del aspecto material, creatural, que abarca absolutamente todo el universo. Sí, hay muchas también revistas en donde ponen el cielo en una parte lejana del cosmos y al infierno también en otra parte lejana del cosmos. Esto no es así. O sea, aquí fundamentalmente tenemos que hablar de una realidad mistérica, no la entendemos, solamente dentro de los misterios podemos nosotros avanzar en cuanto a la acción que estos realizan en nuestras vidas. Entonces, nosotros, Padre, recapitulando un poco, tenemos entonces a la cabeza de los demonios, el otrora Luzbel, la cabeza de los demonios, que en un número que no conocemos, pero que sabemos que es muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Dice la tercera parte de la creación angélica. La tercera parte debe ser número... Una gran cantidad. Así es. Son arrastrados al Averno, digamos así, a este ámbito, ¿no? Donde él está, y también en consecuencia, si son como los ángeles, porque son ángeles caídos, también entre ellos hay jerarquías. Así es. Entonces, no es lo mismo Satanás, digamos, el jefe de todos los demonios, que otros en categoría y en consecuencia en poder, supongo, menores. Es correcto. Ahora, una vez que se rebelaron con Dios y terminaron donde han terminado, ¿qué tienen que ver con el hombre y con el mundo? ¿Cuál es su problema con el hombre y con el mundo? ¿Por qué en la iglesia nosotros oramos para vernos protegidos de la acción del demonio? ¿Por qué interfiere? ¿Por qué tentó a Adán y Eva? ¿Qué lío tienen con nosotros? Bueno, aquí otra vez tenemos que referirnos nuevamente a la Escritura. El tema central, al parecer, de todo esto, por lo que nos revela la Escritura, es, ahorita comentaba que este ser se rebela contra Dios. Esa es una de las visiones de la revelación. Se rebela contra la majestad de Dios, contra su grandeza, y entonces él decide tomar su lugar. Sin embargo, otra versión, o sea, otro ángulo quizás del mismo misterio, es que una de las situaciones de estos ámbitos celestes es que en esta temporalidad está incluida toda nuestra temporalidad. Es decir, Dios ve como en un solo instante toda la creación y ve en un instante desde el inicio hasta el final de lo creado. Claro, ¿okay? como un director de cine ve todos los fotogramas de una película, de la primera hasta la última, para dar un ejemplo siempre limitado, pero que permite, o sea, puede ver todo lo que los que están en cada una de las fases históricas no pueden ver ni imaginarse. Así es. Esto también lo pueden hacer, si no todos, porque nuevamente entramos aquí, todo esto son debates teológicos, ¿verdad?, que se apoyan en la Escritura, que se apoyan pues a veces en conceptos que se van desarrollando a lo largo de la historia y del estudio, que en esta jerarquización los demonios, en este caso Luzbel, podría ver el futuro, podría ver la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, en el principio, Luzbel ve a Dios, que siempre ha sido Trinidad, ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son espíritus purísimos, es Dios mismo, ¿verdad? Y ve cómo este Dios mismo, ¿verdad?, que es la segunda persona, el Verbo, se encarna en un ser ínfimo, comparados nosotros los hombres con el demonio, pues somos nada, ¿no? O sea, en poder, en ciencia, en sabiduría, en majestad, en todo. O sea, el que cree que puede engañar al demonio está pateando latas. Como sí. O sea, son seres absolutamente superiores. Infinitamente superiores. Entonces, lo que me dice usted es que Luzbel, que tenía esta capacidad, digamos, de ver más allá,
no igual que Dios, pero de ver el futuro, de pronto ve que el que lo ha creado a él con tremenda dignidad va a compartir la naturaleza de ese gusanito en comparación de él, que es el ser humano, este gusanito, esta hormiga. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Eso lo llenará de ira? No. Lo más grave de todo esto, como dice el Salmo 8, lo hiciste inferior a los ángeles por un momento. Es decir, una vez que Jesucristo se encarna, porque a veces la gente piensa que Jesucristo se encarna como un parche, ¿no? Dado que hubo la caída de Adán y Eva, entonces pues tiene que venir Jesucristo a salvarnos y encarnarse. Eso es un error. O sea, el Hijo de Dios, independientemente de la caída, se iba a encarnar. ¿Cómo iban a ser las situaciones? Seguramente completamente distintas, ¿verdad? Porque no existiría el pecado. Pero es un hecho de que Jesucristo se iba a encarnar. Esta encarnación hace que el hombre adquiera una posición delante de Dios infinitamente mayor de la que tenía en el pensamiento creatural, de tal suerte que los ángeles del cielo están llamados a servir. Escucha esto, están llamados a servir no solamente a Dios, al Creador eterno, sino están llamados a servir al hombre. Que en calidad de creación son 10 veces más baratos, 1.000.000 de veces más baratos, 100 millones de veces más baratos. Entonces, Luzbel dice, no los serviré. Si tú te encarnas, si tú, vamos a decir un diálogo, ¿no? Un poquito imaginario ahí en el cielo, ¿no? Le diría a Satanás, hoy Satanás, Luzbel, le diría al verbo de Dios, si tú te encarnas, ya no te serviré. ¿Sí? O sea, no voy a servir a un ser humano, porque al encarnarte tú, eres un ser humano. Aunque sigas siendo Dios, no te serviré. Y ahí empieza esta rebelión de usurpación. Entonces, como ves, los dos elementos de los que estoy hablando se complementan el uno al otro. ¿Sí? Entonces, Satanás se revela y le dice, no te voy a servir. En ese no te voy a servir es desterrado por no servir a Dios, que ahora es un hombre, ¿sí? Y entonces él adquiere un odio terrible contra Dios. ¿Cómo es posible que a mí que me creaste la luz por encima de todas estas luces, nada más estabas tú arriba, ahora me dices que yo, esta luz inmensa, voy a ser menos que este gusano, como lo describes? Eso no puede ser, ¿verdad? O sea, te odio. ¿Cómo tú, tan sabio, creador de todo, me dices a mí que soy menor que esa cucaracha que vas a crear? Eso no puede ser. Y se genera un odio hacia Dios. Y en esta espacialidad, ¿verdad? En esta temporalidad que no conocemos, el demonio toma una decisión irrevocable. Porque eso es el problema de la no temporalidad, que mis decisiones entran a una situación de tiempo distinta a la que nosotros conocemos. Hoy yo puedo decir, ya no te quiero, y al ratito decirte, no, ya lo pensé bien. Cambié de opinión, sí te quiero. ¿Verdad? Dado que al pasar a la no temporalidad, entramos a una temporalidad diferente, y que aparte nuestro conocimiento es pleno, ahorita yo puedo decir, te quiero o no te quiero, quiero o no quiero algo, porque no tengo un concepto claro de ti o de lo que voy a escoger, ¿verdad? Ya no quiero esto, pero mañana la veo, la reviso y digo, sí, no la había visto bien, pero ahora que la conozco bien, sí la quiero o no la quiero. Claro, porque tenemos un conocimiento imperfecto que va mejorando, ¿no? Así es. Pero el ángel lo que ve lo entendió de una, como se dice. No, él no puede conocer más a Dios de lo que ya lo conoce. Él no puede pensar que pueda ser más bueno que lo que ya ha conocido que es. O sea, él conoce las cosas en perfección porque en su capacidad angélica lo conoce plenamente, para no decir todo porque sería como Dios. No es Dios,
pero lo conoce plenamente a su capacidad. No hay más. O sea, no puede decir que se equivocó y que podía mejorar. No podía decir como el Chavo del Ocho se me chispoteó. No puede porque decir. tenía el conocimiento perfecto. Y de ahí este odio perenne. Perenne. O sea, él decidió odiar en vez de amar. Él decidió rebelarse en vez de unirse. Él decidió separarse en vez de permanecer con él. Y esa decisión, dado que la toma en el conocimiento pleno, perfecto de la criatura angélica, en donde la temporalidad es completamente diferente, su decisión permanece eternamente. Se ha hablado mucho de la apocatástasis, no sé si hayas oído mencionar este término. Sí, es un término sumamente importante. Me encantaría, padre, que nos los explique tan pronto volvamos de la pausa. Estamos con el padre Ernesto María Caro Osorio, exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey, hablando de si existe el demonio y si existe, ¿cómo es? Volvemos inmediatamente después de la pausa. ¿Existe el demonio? Si existe, ¿cómo es? Estamos hablando con el exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey, México, el padre Ernesto María Caro Osorio. Cuando nos fuimos a la pausa, padre, usted utilizó una palabra en griego un poco compleja, apocatástasis. ¿Nos puede explicar un poquito qué es esta palabra y qué tiene que ver para poder entender la presencia y acción del demonio? Bueno, la apocatástasis es un término que prácticamente fue acuñado por Orígenes. Orígenes pensaba que al final de la creación, cuando todo llegara a culmen, entonces iba a haber una redención general en la que también iba a participar el demonio. O sea, que el demonio finalmente, en algún momento de la historia de la creación, que no tiene ya término, ¿verdad? Estamos hablando de la eternidad, pues finalmente todo el mundo iba a participar, o sea, toda la creación iba a participar de Dios, o sea, que se acaba el infierno y todos los que se habían ido del infierno, pues también ahí, junto con Luzbel, iban a ser rescatados. El demonio se iba a arrepentir, sí, y iba a terminar como un cuento de hadas, todo bien y todos buenos, y colorín colorado, el cuento se acababa. Exactamente. Ahí, pues bueno, estamos hablando del siglo III. O sea, el desarrollo teológico va avanzando, ¿no? Digamos, con las categorías y el avance teológico que se tenía para el tiempo de Orígenes, pues era muy difícil que él metafísicamente, o sea, hablando un poquito de la filosofía, siempre para entrar en estos temas, pues necesitamos, como ya te habrás dado un poquito cuenta, entrar un poquito al tema filosófico, pues de lo contrario no podríamos avanzar mucho en los temas que son, pues, sobrenaturales, mistéricos, ¿no? Entonces no tenía los suficientes elementos teológicos como para poder, filosóficos, como para poder darse en ese momento cuenta de la imposibilidad del arrepentimiento del demonio. Realmente, si el demonio se arrepintiera, Dios lo perdonaría. ¿Sí? O sea, si el demonio se arrepintiera, Dios lo perdonaría. Si nosotros en el momento, después de la muerte, nos arrepintiéramos, también nos perdonaría. Pero ya no podemos hacerlo, ni Él puede hacerlo, porque hemos entrado a una atemporalidad, en donde ahora ya no puedo yo hacer un cambio de mi opción. No puedo tomar las decisiones, no puedo hacer mérito, porque se acabó mi tiempo para hacerlo. Meritorio. Entonces, nadie puede cambiar su decisión después de la muerte. En esta atemporalidad o esta temporalidad eterna, que podríamos llamarla así, no se puede cambiar la decisión. Especialmente el demonio no la puede cambiar porque él, aunque nosotros tenemos un conocimiento pues muy limitado y en el momento de la muerte podríamos tener un conocimiento pleno, no sabemos exactamente cómo es este momento de la muerte, de tal suerte que si nosotros hemos decidido durante toda nuestra vida rechazar a Dios,
este rechazo permanece, es una decisión interna que hemos tomado y que dado que eso es lo que nosotros hemos decidido en este mundo, eso es lo que va a continuar en nuestra vida eterna. De tal manera que es como una línea que se prolonga. Si yo decidí hacer el bien y me mantuve en él, pues esta línea se prolonga hacia la eternidad. Si yo decidí hacer el mal y rechazar a Dios, esa línea se prolonga. Entonces no hay perdón, o sea, sí hay perdón para todo el que quiera perdón. ¿Sí? Dios es un Dios que así lo dice 1000 veces la Sagrada Escritura, es un Dios con una misericordia eterna, infinita, que no podemos ni siquiera imaginar. De tal manera que si el demonio se arrepintiera, Dios lo perdonaría, pero no lo va a hacer, porque lo odia, ha decidido en su concepto diabólico hoy, su concepto angelical, ha decidido odiar a Dios. Y ha decidido odiar a Dios principalmente en su encarnación. Si nosotros pudiéramos separar a la Trinidad, que no se puede, ¿va? Porque es un solo Dios, ahí está el misterio. Él ha decidido odiar a la segunda persona, pero como la segunda persona es la primera y es la tercera, a quien odia es al único Dios, pero lo odia en su encarnación, porque es inferior a él, o así él lo concibe. Y al encarnarse, como te comentaba hace un momento, recoge a toda la humanidad que formamos su cuerpo. Para Dios, toda la humanidad es una sola cosa. Nuevamente entramos al misterio. Y esa única cosa es su Hijo, es el Verbo de Dios. De manera que para el demonio somos algo que se tiene que odiar, que hay que destruir. ¿Cómo lo destruye? ¿Cómo destruir a este ser? Lo va a hacer de las formas que se le permiten. Hay dos formas en las que el demonio actúa. Una le llamamos la forma ordinaria. Dios ha permitido, también por razones que no entendemos claramente, que el demonio pueda tener contacto con nuestra temporalidad, porque está completamente fuera de nuestra temporalidad. Sin embargo, puede tener un cierto contacto, le llamamos tentación. Esta forma de participación del demonio en nosotros es generalmente a través de sueños o a través de pensamientos. Él va influyendo, va buscando tener una influencia en nuestros pensamientos para que nosotros podamos distorsionar la realidad y desde ahí hacer una opción como la hizo, aunque él sabe que en este mundo esta opción puede ser cambiada, él va a buscar que esa decisión se mantenga hasta el final. O sea, es lo que llamamos la tentación que nos llevaría al pecado. El pecado es el rechazo a Dios, lo que él hizo. Él va a buscar que el ser humano realice la misma acción que él hizo para que él comparta esta situación de alejamiento de Dios. Ahora, nosotros sabemos, el diablo hizo como ángel esta decisión, digamos así, perfecta, de una sola negación, con todas sus consecuencias hasta el final, y en consecuencia la herejía de Orígenes, que algún teólogo moderno ha repetido, ¿no es cierto?, diciendo, sí, no, el infierno si es que existe va a estar vacío, cosas de ese tipo. Y nosotros sabemos que, digamos, lo que nos enseña la Iglesia no es así. O sea, al final de los tiempos habrá gente condenada con los ángeles condenados, pero Él sabe que nuestros actos son imperfectos a diferencia de los suyos, y en consecuencia nosotros pecamos, pero podemos arrepentirnos, podemos recurrir al sacramento de la confesión, por ejemplo, volver al estado de gracia y amistad con Dios. Entonces, por lo que entiendo, Padre, lo que el demonio quiere es no solamente que caigamos, sino que a lo largo de nuestra vida sigamos caídos, no nos levantemos, sigamos tropezando y se vaya reforzando en nosotros el hábito del mal. La decisión, más que el hábito, todo tiene que ver con una decisión, como la hizo él. ¿Acepto a Dios o rechazo a Dios? El pecado, como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, es un rechazo a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Quien peca
¿va? La palabra que nosotros como cristianos usamos es pecar, pero lo que estamos haciendo es rechazar a Dios, es rechazar un proyecto, es rechazar su amor, es rechazar esta invitación que Él nos hace a participar, ¿va? Del cielo, de este ámbito, ¿verdad? Del paraíso eterno que ha preparado para nosotros. Entonces, Él va a buscar con todas sus fuerzas influenciar nuestros pensamientos, que es la forma que Dios ha permitido que Él lo haga. Leyendo el Antiguo Testamento, cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, dice la Sagrada Escritura que Dios dejó a algunos, o sea, no le mandó exterminar a todos sus vecinos. Como sabemos, una vez que toma posesión de la tierra prometida, pues va a desaparecer a todos los pueblos. Sin embargo, Dios deja algunos pueblos vivos, ¿verdad? Dice, para que sean un instrumento de la gracia para probar la fidelidad de Israel, ¿sí? De tal manera que esto mismo es lo que hoy ocurre con nosotros. Al parecer así sería. Ha permitido que el demonio entre en contacto con nosotros, dado que como somos completamente imperfectos y no tenemos ninguna sabiduría, porque no tenemos ni la sabiduría del bien ni la sabiduría del mal, nada. El hombre conoce en el paraíso, según el relato del Génesis, va a conocer a Dios, su creador, y se va a enamorar de Él. Y va a decir, qué maravilloso, hasta me diste una mujer, qué cosa tan preciosa has hecho, esto es precioso, maravilloso, perfecto, aquí voy a vivir muy bien. Pero pues no tiene ninguna situación en donde él pueda decidir, porque como no tiene el conocimiento perfecto, entonces ahora Dios permite que entre este ser maligno a tentarlo, a ofrecerle una opción diferente. Y así es como se genera en el hombre esta situación de libertad en donde tiene que escoger o obedecer a Dios, que le ha mandado no comer en este caso, que es un ejemplo, ¿eh? No comer de este árbol, o bien hacerle caso al demonio y desobedecerlo y tomar él sus propias iniciativas. Al final, lo que el hombre hace es lo que el demonio hizo, ¿sí? Yo soy más que tú, yo no te necesito. Yo puedo tomar mis propias decisiones y decido en este momento rechazarte. En este momento, porque él tiene la oportunidad de volverse atrás en sus pasos. El demonio decidió rechazarlo y no puede volver atrás en sus pasos. Padre, usted hablaba de que esta es la forma ordinaria. Supongo que hablando de la forma extraordinaria vamos a referirnos a las posesiones, etcétera, que es un tema que me gustaría comprometerlo a hablar en un próximo programa. Pero hablando de las formas ordinarias, si el hombre sabe, y en general el cristiano sabe, que es mejor estar con Dios que estar contra Dios, que es mejor servir a Dios que servir al demonio, ¿por qué caemos? ¿Qué técnicas utiliza el demonio para trampearnos y para hacernos caer? Bueno, aquí en esto el problema es que no sabemos. Si supiéramos, si tuviéramos ese conocimiento interno, pues seguiríamos, decía Santo Tomás, appetitus sequitur bonum, ¿verdad? O sea, nuestro apetito, nuestro deseo siempre va a buscar lo bueno, porque así fuimos creados. Vamos a buscar siempre lo bueno. ¿Qué es lo que hace el demonio? Hacernos parecer lo bueno como malo y lo malo como bueno. Esa es la técnica fundamental. O sea, que yo diga, esto es bueno para mí, esto va a ser bueno para ahora, y que en realidad lo que es malo se aparezca en forma de bien y yo deliberadamente escoja eso. Sí, porque tiene que haber libertad. Yo tengo que decidirlo. Entonces, ¿cómo decidir hacer una cosa mala? Dado que yo haría siempre lo bueno. Entonces, para que yo haga siempre lo bueno, que es hacia donde está orientada mi creación, esta cosa que es mala tiene que aparecerme como buena. Si no me aparece como buena, pues no lo voy a hacer. Yo el ejemplo que les pongo, por ejemplo, a los jóvenes ahí en la parroquia, ¿no? A ver, si yo te traigo un pastel, ¿verdad?
betún, todo bien bonito, cerezas, delicioso a tu vista, pues a ti se te va a antojar, vas a decir, dame, ¿no? Quiero comer. Pero yo te dijera, nada más que adentro del pastel puse arsénico y te vas a morir. ¿Lo comerías? No. Pero si está muy bueno. O sea, ¿no te parecía bueno ahorita que lo veías? Sí, pero ahora ya sé que tiene arsénico y sé que si me lo como me muero. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a hacer el demonio? Va a cubrir el pastel de algo que te guste. No, chocolate para el que le gusta chocolate, crema para el que le gusta la crema, es decir, personaliza el mal. Así es. Él, entre las cosas que sabemos de él, no tenemos, o al menos hay un debate entre los teólogos, de si el demonio puede o no entrar a nuestra mente y conocer lo que pensamos. Hay algunos teólogos que dicen que sí, otros que dicen que no. Sin embargo, ya hablábamos ahorita, Alejandro, de la capacidad sobrenatural impresionante que tiene él de su conocimiento. Hay cosas que yo me imagino, si es que sirve, digamos, más allá de este debate, padre, es una mamá, por ejemplo, sabe qué cosa le puede gustar o no gustar a un hijo simplemente por ver la expresión. Es correcto. Entonces, si nosotros sabemos, como usted lo describe, que el demonio es infinitamente más inteligente, calculo que basta que se me pare un pelo de la ceja y él ya sabe, incluso si no puede entrar a mi cabeza, sabe que esto me está gustando, atrayendo o debilitando, ¿no? Es correcto. Él nos estudia. Él no tiene prisa. Él tiene toda nuestra vida para llevarnos al infierno, para que yo tome en un momento de mi vida la decisión de abandonar a Dios. ¿Qué es lo que necesita? Necesita mi voluntad, necesita que yo me decida. Y entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, me va a estudiar. Como tenemos una naturaleza pecadora, dice el Salmo 51, pecador me concibió mi madre, hay una tendencia, ¿verdad?, hacia las cosas que no nos convienen, ¿sí? Esa tendencia es la que él va a utilizar. Y entonces, desde pequeño, como él está hoy nos acompaña aquí el señor Satanás, lo mismo que nos acompañan los ángeles, o sea, en este estudio y en todas partes. Que se quede parado, por eso no hemos puesto otro asiento acá, por lo menos, pero sabemos no puede entrar, no puede estar. Pero él te está viendo, me está viendo a mí. Como ahorita decías, ve si me llama algo la atención, puede tener ese sentimiento de que algo me agrada. Entonces va a buscar, a ver, ¿qué es lo que te agrada? Y entonces te va a dar lo que te agrada. Va a buscar que eso que te agrada va a cubrir el pastel de eso que te agrada. Para que tú empieces a comer. Una vez que empieces a comer, ni cuenta te vas a dar y cuando te des cuenta estás muerto. Entonces, de ahí, y creo que esto nos daría un poquito también pie a esta desmitificación, ¿no? Porque una de las cosas que he hecho un mal terrible, y creo que esta era parte de este primer programa, era decirle a tu auditorio que el demonio existe, que es un ser real, es un ser que verdaderamente existe como persona y no simplemente la maldad o lo malo que hay en nosotros, sino que es un ser malvado, perverso, que está buscando nuestra perdición, que está buscando que el proyecto de Dios para nosotros, que es vivir eternamente con Él en el cielo, no se realice. Y para ello tiene que llevarnos forzosamente, no tiene ninguna otra posibilidad más que convencernos de pecar y de mantener esa decisión aquí en la tierra. ¿Y ese es un hobby, digamos, un entretenimiento del demonio o no. le dedica el tiempo? No. Ese es su trabajo. No tiene otra cosa que hacer. Su trabajo es destruir la obra de Dios. Te comentaba hace un momento cómo hay un odio, voy a decirlo de esta forma, perfecto. Hay un odio incalculable. Cuando uno se enfrenta con él en el exorcismo, de esto platicaremos más adelante, una de las cosas más terroríficas que uno como exorcista experimenta, o al menos en mi caso, es el odio. O sea, la persona te ve con un odio indescriptible. O sea, y no es la persona. Quien te está viendo a través de esos ojos es el demonio. Está usando los ojos del poseído para verte. A tal punto que uno llega a sentir terror, el terror del demonio. O sea, verdaderamente odia al hombre.
Le damos gracias a Dios de que lo tiene a cubierto, ¿verdad? De que no le permite ir más allá porque nos destruiría, nos despedazaría. O sea, si pudiera, su odio es... eso que vemos en las películas, que es puro Hollywood, ¿verdad? Hablaremos de esto más adelante. Son caricaturas de lo que él haría realmente si Dios se lo permitiera, pero no se lo permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que convencerte, tiene que convencernos de que hagamos el mal, de que rechacemos a Dios, que no lo haríamos si esto se presentara abiertamente. O sea, él siempre va a estar aquí atrásito, ¿verdad? A él no le gusta salir al público, no le gusta el show, no le gusta la música, no le gusta el espectáculo, ¿verdad? Por eso todas estas películas de Viernes 13 y todo ese tipo de cosas y las cosas medio satánicas y todo esto, le hacen un bien tremendo. Porque al diablo. Al demonio, claro. Porque la gente dice, ¿ves? O sea, todo esto es puro Hollywood, es puro teatro, no existe. Y eso a él le fascina. No hay peor situación para una persona que no conocer a su enemigo. La gente me dice, padre, ¿y por qué habla del demonio? Porque hay que conocer a nuestro enemigo. Hay que conocer sus tácticas, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para estar prevenido. De lo contrario, te toma siempre por sorpresa y ni cuenta te das, como hoy desafortunadamente pasa en nuestro mundo. La gente no cree que existe el demonio y se ha dejado enganchar por todas sus tácticas, y el demonio va conduciendo a nuestro mundo de una manera simple, sencilla, sin batallar. Padre, primero, usted tiene un libro, está en una página web que yo creo que en producción podemos ponerlo en pantalla para que la gente sepa a la página web a la que dirigirse, porque tiene usted obras importantes que explican este fenómeno. Y ahora nuestros televidentes pueden ver en pantalla la dirección, el web en la que pueden saber mejor de su obra y también si es necesario ponerse en contacto con usted. Pero en este ámbito y de algo de lo que usted también ha tratado a lo largo de su experiencia es ¿por qué razón o digamos qué motivo existe en las distintas formas como el demonio ha sido representado a lo largo de la historia? Porque son diversas y como usted nos explica, en realidad es un ser espiritual, debe ser obviamente tanto odio espantoso, pero en una ocasión se presenta como una serpiente, otros lo presentan como un animal con cuernos, otros lo presentan como una fiera o simplemente con figura monstruosa. ¿Cuáles son los orígenes de estas figuraciones del demonio? Todas ellas son bíblicas, todas ellas tienen que ver con la forma de actuar del demonio. Por ejemplo, la serpiente, que es la primera, que la serpiente nos la describe como un ser astuto, dice, el más astuto. ¿Y cuál es una de las particularidades de una serpiente? La serpiente se mimetiza, ¿verdad? Sabe cuándo tomar un cierto color y cuándo otro, dependiendo dónde se va moviendo. Es decir, el demonio sabe mimetizarse en nuestra vida. A la gente piensa que siempre va a parecer feo, ¿no? Aparece bien bonito. Nos aparece siempre muy apetitoso lo que él nos ofrece. Entonces, la representación de serpiente es porque el demonio se va a mimetizar. Entonces, tú tienes que saber que el demonio se sabe esconder perfectamente. No lo vas a ver. Muchas de nuestras acciones nos parece que son buenas, pero detrás de todo esto puede haber una mimetización del demonio. Ahí el demonio está esperando. El demonio está siempre como la serpiente, ¿no? Mimetizada, ¿no la ves? Y espera el momento oportuno para morder. Bueno, eso es lo que hace en la tentación. Nos va conduciendo, no nos damos cuenta, todo está muy bien, todo está muy bonito. La persona que va a una cita de negocios con una cliente, todo va muy bien, está casado, ella también, todo va pues a gusto, se cierra el negocio, oye, pues vamos a festejar, y entonces poco a poco va envolviendo, y cuando menos se dan cuenta, muerde.
y algo que había empezado bien y de lo que después puede traer consecuencias terribles, en fin, esa es su forma, se mimetiza. San Pablo lo propone como una fiera, San Pedro lo propone como una fiera. ¿Por qué? Porque estos, o sea, el león, ¿verdad? Dice, anda como un león rugiente. El león también hace más o menos lo mismo, se agazapa, 1. 2, no ataca en manada, ataca al más débil, ataca al que se ha quedado solo. Por eso cuando la gente, lo primero que va a hacer el demonio es separarnos de la iglesia, separarnos de nuestras comunidades, que hoy, pues lo sabes, es sumamente frecuente como a una cierta edad los muchachos empiezan a separarse de la iglesia, gente que iba continuamente a misa, pues ya no le empieza a traer y los empieza a separar. Como el león empieza a ver que se separen y cuando ve a uno solo, entonces lo ataca, lo muerde, está siempre agazapado. Las otras representaciones, que puede ser la del macho cabrío, ¿va? Son representaciones aberrantes, es decir, es un ser con una cabeza de un cabrito, tiene cola como si fuera un león, tiene dientes como si fuera un leopardo, o sea, es una aberración, es algo inimaginable, ¿va? Entonces, ¿cómo es el demonio? Es inimaginable, pero desafortunadamente de todo esto hemos hecho una caricatura. Y entonces la gente dice, sí, pues son ese muñequito de los cuernos y la cola, pero en realidad no existe. Y esto todavía es mucho más grave, Alejandro, porque hay corrientes teológicas, como ahorita lo comentabas. Dentro de nuestra Iglesia Católica hay sacerdotes, obispos, que no creen que exista. Algunos creen que puede existir, pero que no entra en nuestro ámbito. Y todo esto pues tendríamos que referirlo siempre a la Sagrada Escritura. El Evangelio nos presenta la lucha de Cristo contra el demonio, no contra el mal. La gente que aparece ahí con posesión, pues es gente a la que él se refiere como con demonios. Y dice, y salieron de él estos seres, estos entes diabólicos. No es una representación, ni tampoco dentro del género, hablábamos de géneros. Ciertamente, si solamente nos refiriéramos al Génesis, ahí tendríamos que sí, bueno, una representación fantasiosa de lo que pudiera haber sido el mal. O sea, hasta ahí nada más. Es un género literario en la Biblia. Por si acaso, el padre tiene esta versión, una de las más bonitas que yo he visto, no la conocía, delgadita, muy, muy bella. Estas son las Sagradas Escrituras, es el Nuevo Testamento. El padre está hablando de Satanás y haciendo las referencias con esta linda versión del Nuevo Testamento a la que está haciendo referencia. Cuando ha hablado del Apocalipsis, cuando ha hablado de San Pablo, de San Pedro, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Padre, en los 2 minutos que nos quedan, y sabiendo que lamentablemente existen en la iglesia estas erradas visiones que nos dicen que si existiera el demonio circula por otra carretera que no es la nuestra, ¿qué es lo que le gustaría a usted decirle a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas como el mensaje esencial en estos 2 últimos minutos que tenemos? Alejandro, yo quisiera decirle a nuestro auditorio, a tu auditorio que nos acompaña hoy, que es una realidad. Ahorita, como tú lo mencionabas, desafortunadamente el católico en general, porque pues bueno, hablar de los demás pues no tendría mucho caso. O sea, muchos de los que hoy ya no son católicos lo fueron, no tuvieron nunca en sus manos este libro, ¿no? Nunca lo leyeron, nunca lo escudriñaron, y entonces no saben que en este libro está contenida la verdad revelada. No podemos conocer al demonio más que a través de esto, porque no lo puedo tocar, no lo puedo medir. ¿Cómo sé que existe? Bueno,
existe porque este libro me lo dice. ¿Y por qué creo en este libro? Creo en este libro, como dice San Agustín, porque la iglesia me lo dice. ¿Y por qué la iglesia me lo dice? Porque los testigos, ¿verdad? Especialmente San Lucas dice en su evangelio, escribiendo, dice, yo he puesto por escrito lo que hemos hablado entre nosotros, pero he ido a los testigos, ¿sí? Entonces, hay un testimonio aquí. Hay gente que vio a Jesús expulsar demonios. Hay gente que vio salir de esa gente a los demonios. Aquí están contenidas las palabras de Jesús en donde nos habla del juicio final, en donde dice que hay infierno, que al final va a haber unos que van a la patria celestial y otros que van a compartir con el demonio. Eso está aquí. Entonces yo quisiera decirle a nuestro auditorio, hermanos, consigan, si no tienen, un Nuevo Testamento. Padre, le agradezco muchísimo por este testimonio. Lo comprometo a que nos acompañe una vez más próximamente para seguir hablando de este tema. Nosotros nos comprometemos, vamos a tener al Padre Ernesto María Caro Osorio próximamente. Gracias por habernos acompañado en este programa. Quédense con la programación de EWTN. El Señor los bendiga. Hasta la próxima.